¿Te acuerdas? No, vale, sí. Ay, tú hablas. Estábamos escogiendo el tema y recuerdo que yo se lo mencioné a Rebeca. Le dije, no, vamos a invitar a Shainé para hablar del podcast versus la radio. No, porque vamos a hablar que el formato, que si en qué parte se parece, en qué parte lo supera, en qué parte no lo supera, qué tiene la radio de distinto. Y también porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué es el podcast? Y yo siempre lo utilizo de referencia porque sabes que este formato antes se hacía en radio. El mismo formato, solo que sin el video. Entonces siempre se utilizó de referencia y también, bueno, para establecer cuál es la diferencia y cuáles las similitudes. Y por último, ¿por qué lo está haciendo tanta gente ahorita? Eso es cierto, ahorita todo el mundo está haciendo podcast. Mucha gente, o sea... Hasta nosotros estamos haciendo un podcast. Todo el mundo lo hace. Por ejemplo, nosotros empezamos el podcast porque hay muchos temas que pasan en nuestro rubro que, por ejemplo, yo, no sé tú, quisiera conversar, quisiera que se hable, porque hay cuestiones que a veces nos reuníamos con el mismo Luis o nos reuníamos con Luz, por ejemplo, o con Gabriel, y entonces nos poníamos, y otra gente que emprendía, nos poníamos a hablar de cualquier cosa y decía, qué fino que se grabara esto, que el cliente estuviese viendo esto, o que la gente que no trabaja en otra cosa supiera, bueno, de este tipo de cuestiones que son polémicas, pues que tienen cierto tipo de polémicas, y bueno, por eso es que empezamos este podcast, pero los otros, unos son por entretenimiento, otros, bueno, para informar. Otros son de otro estilo. Y por ejemplo, ¿te acuerdas cuando nosotros estábamos grabando hace como en el cuarto episodio? Ajá. Recuerdo que grabamos, íbamos como 20 y pico de minutos. Entonces yo le dije, hicimos como que un pase, no, mira, ya vamos cerrando. Y me dijo, no, vamos un poco tiempo. Si no es un podcast, sino es simplemente un video de YouTube. Sí. Entonces también hay una limitante de la cantidad de tiempo que tiene el podcast. O sea, a partir de qué cantidad uno puede, a lo sumo uno puede decir, no, más de 15 minutos. Pero en realidad, una hora hasta una hora. Puede haber un podcast de 10 minutos, por ejemplo. Eso es lo que vamos a discutir hoy, pues. Más o menos ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, lo volvemos a hacer. ¿Tú cómo te sientes? Bueno, yo estoy aquí súper empieza? lista. Desde que tú me comentaste que íbamos a hacer un episodio de esto, yo estoy súper ansiosa porque de verdad quería hablar de este tema porque es algo que no todo el mundo se atreve a hablarlo porque siempre hay sus diferencias, porque hay gente que es team radio y team podcast, entonces... Hay gente que es team los dos, ¿tú crees? Sí. Sí. Sí, o sea, yo creo que no todo debe ser blanco y negro, existe un gris. Ahora, ¿pero qué cantidad crees que hay team los dos? ¿Mucha gente? No, creo que no. ¿No? No. O sea, pero ¿cómo la delimitas? ¿Por edad? ¿Crees que hay una cierta, desde a partir de tanta edad, por ejemplo, de 30 y pico para arriba, de 30 y algo? De radio. De ambos. ¿Qué crees que Por lo menos mis papás no saben que es un podcast. Ajá, el mío tampoco. El ¿Sabes? mío sufre. Estamos hablando de 50 años. O sea, aproximadamente. Mi papá sufre. Yo voy por ahorita por cada episodio y dice, ¿pero qué es un podcast? ¿Qué Pero es eso? ha visto varios conmigo y si el invitado, en este caso, le atrae o Le llama la atención. con afinidad a sus temas o lo que a él le gusta, se queda y de repente dice, ¿se fue una hora? Sí, papá, Ajá. se fue una hora disfrutando de esto es un podcast. Entonces como que, ok. Ok. Pero de repente si es algo de chiste, él es ser humor, entonces es como, ay, No, están hablando de él le puso ahí. cosas intrigantes, claro. Entonces se va. Y Los escuchamos. temas interesantes. Entonces, todo depende, no sé, no podemos hablar por todos los adultos, ni tampoco por Exacto. todos los chamos, pero creo que hay Ahora, ¿tú crees que hay público podcasts? para todo. ¿Crees que hay podcasts que la gente que la gente, o sea, crea para que los veas mientras haces otras cosas o para que los Totalmente, creo que Sí. es una de las funciones del podcast. Sí, ¿verdad? Porque tienes Que la eso, facilidad exacto. de poder consumirlo desde cualquier plataforma. Porque realmente no es como... Hay formatos de video como los que estamos haciendo nosotros, pero hay otras páginas que son los podcasts y son audio nada más, como no hay por video. Spotify y ya. Exacto. Por En ejemplo, Spotify hay un Yo a montón de veces podcasts. pongo podcast para cocinar. Para cocinar, o sea, no podcast de cocina. Ah, Pero- Ok, es como que temas que te relajan. Pongo un podcast y mientras cocino y cuando escucho algo, o sea, voy escuchando sin ver. Y cuando veo algo que me da risa es que volteo a ver que se están riendo y esto, y están Claro. haciendo aquí y allá o cuando mencionan algo. Hay otros que son necesarios que que hay que veas. verlos. O sea, es como Sí, que es ya es un duro. show, me siento y listo. exacto. Eso también está interesante, porque entonces si es a juro que veas, entonces ¿por qué es un podcast? Porque no es un video y ya. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Es
Exacto. Porque, mira, si existen podcasts que, a juro y porque si tienes que ver la pantalla, entonces sigue siendo un podcast. Sí, claro. Sí. No, se supone que un podcast es para que tú lo escuches. No, lo que pasa es... Que la misma interacción de los que participan en el podcast a veces es tan genial, o sea, ese ambiente que se disfruta, que tú dices, ya, quiero ser parte, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está Ajá. sentado? ¿Qué Ajá. está tocando? Porque al momento de mostrar algo en video, que ellos lo describen porque saben que es un podcast, dicen, bueno, esto, lo que estoy mostrando en este momento frente a cámara, es uno de los premios que me dieron, no sé, en el Latin Grammy, y lo describo, esto es no sé qué. Tú quieres verlo, Ay, tú tú te quieres acercas, verlo, dices, más, ya más va, que claro. necesitar verlo, ¿cómo tú es el quieres premio verlo. que recibió? Ah, O ok, sea, los Latin Grammy están recibiendo qué tipo de, o sea, X, o sea, tú te metes en la historia y quieres ver más allá Y de en lo radio tú tienes que fajarte a explicar eso detalle a Claro. detalle para que la persona se lo pueda imaginar. Y te aseguro, y me ha pasado, que cuando uno está en el carro y se pone a escribirlo, uno quisiera verlo Claro, también. sí, que es la misma magia de la radio, ¿sabes? Ajá, Porque que la te lo radio imaginas. llegó antes de que la Bueno, ya va, televisión. ya va, que nos estamos metiendo en el tema Sí, interesante sí, y no lo hemos tranquilo. presentado. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Dale. Estamos, hola, estamos en Perspectiva Digital, tu podcast favorito. Por la octava vez, Sí, llegamos ya. al doble círculo. Al Un círculo fin. arriba del otro. Y les ha costado infinito, ¿sabes? ¿Qué Ah, dijiste? viste, no, viste cómo retomé, soy como otro, vale. Y como tú decías, infinito otra vez, o sea, Infinito, esto ¿no? va para Apostadito, largo. apostadito. Esto va para largo. No, esto va para largo porque verdad súper contento de todos los resultados que hemos tenido y seguimos teniendo. ¿Tu nombre es? Rebeca Ortega, fotógrafa de Visión Paralela. Yo soy Eduardo Pérez, el CEO de Visión y el más bonito. Ah, No, sí. mentira. Y hoy estamos, Con tenemos la dicha, Ajá, tú el, la ibas a el presentar. regocijo, dime otra Wow. palabra más técnica, dime otra palabra más técnica. la emoción. Bien, la emoción y el disfrute de tener hoy a Chainé Chan con nosotros y súper contento de que este tema lo vayamos a conversar contigo, o sea, creo que con ninguna otra persona me sentiría más cómodo hablando. ¡Wow! Oh my God. Gracias Claro. chicos por la invitación. Primera vez que hablo de este tema de manera formal, porque hace como 1 año y medio, cuando empezó como a estar en boga el tema del podcast, antes de pandemia, antes Antes de de todo. 2020, tuve un invitado en cabina, que aprovecho de mandarle saludos porque en algún momento seguro va a ver este episodio, que es también productor y es locutor. Él se llegó a la radio un día y me dice, Chay, quiero que me entrevistes. Y yo, ajá, tengo una sección de tecnología, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, vamos a hablar de podcast. Y yo, What? para mí, porque de verdad no lo consumía. Incluso este año es que estoy como que agarrándole el gusto. Ok. Pero sí, soy Team Radio. Soy Team Radio. Team Radio. Entonces me costó un poco hasta pronunciarlo, ¿sabes? Era un término totalmente como que... Podcast. Y él me explicaba de que se venía con todo, o sea, era un hombre visionario. Ajá. Él no sabía que venía en el 2020, eso fue el año pasado, o no sé si fue antes. No, creo que fue antes, fue en el 2018. Porque yo estaba en Unión Radio Sí, Noticias. 2018 ya había, claro. Y recuerdo que él me dice, Chaine, esto se va a quedar. O sea, esto va a ser, no sé si lo va a superar como tal a la radio, Pero llegó Pero para es que no quedar. lo va a pero superar. llegó para quedarse. Y claro, cuando él empieza a describir, yo digo, no lo va a superar porque es algo distinto. Exacto, Eso vamos a no, estar no es hablando que hoy. entra en ese espacio, pues. Exactamente. No, y súper fino que comentas que lo habías Richard hablado. Bolívar. O sea, para mandarle saludos, Ok. porque hablé de él y... Sí, sabe quién él. es. De hecho, qué fino que comentas que lo habías hablado, pero no de manera formal. Exacto. Porque este es el propósito de este podcast, hablar esos temas, pero bueno, que ahora de manera formal estableciendo nuestros puntos Y de que ya lo opinión. conocemos, o sea, ya conocemos cuáles son los beneficios en general, las desventajas, las ventajas, o sea, ya aquí Claro. podemos ya poner las cartas sobre la mesa. Sí, ahorita mencionabas, y creo que entra por ahí la cuestión del tema de que no lo va a suplantar porque es distinto. Totalmente. Es distinto, y empezando por ahí, ¿qué es un podcast, no? Rebeca, empieza tú, ¿qué es ¿Qué es un un podcast? podcast? Siempre empiezo yo. No, yo empecé en el episodio anterior. Bueno, empiezo yo, pues, Empieza ¿qué es tú. un podcast? Pero a mí cuando me preguntan, que me preguntaron de hecho ayer y anteayer y antes de ayer, y me preguntan todos los días, ¿qué es un podcast? Porque la gente que uno va conociendo en su círculo te pregunta, bueno, ¿estás haciendo un podcast? ¿Y qué es Claro, eso? ¿qué es ¿Qué eso? es eso? ¿Qué es eso? Se come. Entonces yo les explico, y mi primera, y bueno, yo sin meterme en Wikipedia o algún tipo de concepto, Wikipedia paga, no mentira, sin meterme en ningún tipo de Google, pues sin utilizar Google paga, no mentira, sin utilizar Google, yo les digo, bueno, ¿tú sabiste los programas de radio esto?
cuando ibas con un invitado y se ponían a hablar de un tema en específico. Claro. Bueno, imagínate eso por en video. Y tomabas casi todo el programa solo para ese Esa es la explicación a priori. Luego hay personas que me preguntan, bueno, pero ¿cómo es? ¿Es como un programa de televisión? Y digo, no. O sea, en un programa de televisión o un programa de entrevistas tú vas y hablas sobre el invitado. En cambio, en el podcast tú tienes como el tema principal del podcast. Y lo hablas con el invitado, pero hablas de ese Exacto, tema. exacto. Y creo que pasa por ahí. Bueno, y mi concepto es eso, pues un programa que tú escoges un tema específico, ya puede ser polémico o simplemente para conversarlo. Y de ahí, bueno, pasas bastante tiempo, que bueno, no sé el límite de tiempo, hablando de eso con una persona, ¿ok? Hablando de límite de tiempo, antes de dar mi definición del podcast, supieras que yo he visto podcasts que duran hasta 5 horas. Guarda, es una película. No va ni una película. Episodios que duran hasta 5 Son una horas. serie. Chamo, serio, y yo me asusto, y yo, ¿qué es esto? Ya, pero ¿Qué lo has cinco? visto. No los he visto, sino que he buscado Buena podcast. pregunta. He buscado podcast y yo me meto en uno porque me llama la atención y cuando veo cuánto dura un capítulo, 5 horas. O sea, tú me estás diciendo que yo me acuesto a las 2 de la mañana y me paro a las 6 de la mañana y todavía está el podcast. Sí. Wow. Es Loco. sorprendente. Tiene O sea, que ser la cosa más interesante de la vida, que Sí. tú digas, ya va, aquí me quedo, almuerzo, desayuno. Sí, y de hecho hay otros que duran casi 3 horas, que es como menos, pero todavía Yo son he visto 3 horas. de 1 hora. O sea, creo que más de 1 hora. Es bastante. No, incluso creo que vi Entre Grado, que es muy popular. Ajá, que dura una hora, Por su alguna hora formato. No, incluso estaba casi llegando a las 2 horas. Creo que Sí. fue, Ujú. no sé si fue el de Emilio Lovera, no sé, fue un interesante que yo vi las 2 horas. Y dije, Claro. wow, pero ¿qué me atrapó? El personaje. Es que Creo se que fue el de presta, Emilio exacto. Lovera. Porque incluso Emilio no tomó en ese podcast. ¿No tomó? Porque Emilio está saliendo de un cáncer, que no todos los venezolanos Claro. sabían. Entonces cuando lo invitan, es como que, ¿sabes? No va a tomar. Pero con todo y eso, la producción del podcast lo aceptó porque tú eres un personaje con o sin alcohol, ¿sabes? Claro. Exacto. Una historia viva, el hombre se la comió sin tomar nada, Tengo ¿sabes? que Pura verlo. agua. Entonces ¿Sabes? creo que eso te atrapa. Tú dices, ya va, es el personaje. Más allá de quién sea el conductor o la producción, que me guste tomar o no, te atrapa el invitado, generalmente. Pienso yo. Fíjate que Entre Grados se ha convertido en una referencia. Tú Sí. le dices, yo le he dicho a mucha gente, no, mira, el podcast así, esa, y toman, Entre Grados. Y yo, Sí. no, ¡No! no, chamo. ¡No tomamos! No, no. Este es un canal cristiano. Un Ay. canal cristiano, no vale. Ajá. Bueno, la definición tuya. Bueno, para mí, si supieras que cada vez que alguien me pregunta, no, mira, ¿qué es un podcast? Yo agarro la referencia de la radio. No, mira, es como... Es como la radio. Ajá, pero es Pero como no es la radio. radio, pero nos grabamos. O sea, es como en video, pero no es radio, pero... Yo estoy en No la es radio y video. le grabo ya, ¿verdad? Chama, ahora, ¿y si fuese en vivo? Si el podcast fuese en vivo, No sería podcast. ¿no sería podcast? No sería Ah, podcast. entonces y ahí entra por vamos ahí, entra con por las ahí. diferencias de Entra la por radio ahí. y el podcast. Chaspa. Pero yo he visto que hacen podcast en vivo. Entonces no es podcast, No es podcast, es un programa en show, vivo. Es un show que hace por lo menos de toque, lo han hecho en vivo en Teatro Bar de Caracas. Ajá. Está la Vero Gómez y está... O sea, está de a toque, pero no es en formato podcast. No, está el público que interactúa y toda la cosa, pero no es podcast. Entonces es No, un pero formato. mira, ¿viste? yo me refiero, no que hayan personas allí, sino que, o sea, lo transmiten en vivo, pues. Bueno, es igual, bueno, no Pero sé. no lo he Es lo visto, mismo. no lo he visto. O sea, por ejemplo, O sea, hacemos pero Instagram no, Live. no es lo común. O sea, porque el podcast generalmente tiene una producción, tiene un Es guión, tiene pregrabado. una edición y un montaje. Claro. Cuando estás en la radio, lo que dijiste ya no Eso dio fue. chance de borrar. Ujú. Por eso es que tenemos Ok. también mucha responsabilidad encima, nosotros en Venezuela aún más, y como periodista aún más, porque cada cosa que digamos no podemos decir, ¿sabes qué? Córtalo, eso no lo vas a sacar. No. No, o sea, lo dijiste, y, Y si, ya el- está. y si también el invitado lo dijo, por un invitado, te botan, te cierran, o cuando te llaman y dicen, mira, ese programa no lo quiero. Y chao. ¿Sabes? Entonces creo que esa responsabilidad es mayor aún en radio, porque estamos Claro. trabajando en vivo, por lo menos yo trabajo en un horario que es totalmente todo público. Que es más Entonces, tienes que presionante. tener, ¿sabes? Cuidado. Mucho cuidado porque no sabes quién te está escuchando. Si es un abuelito, es un niño, es un papá, no sabes. Y estás en vivo. ¿Sabes? No puedo Ajá. decirle a nadie, córtalo, bórralo. Entonces eso no va. pasa por un formato, entonces el concepto empieza por ahí. No, Exacto. no es un video, es un formato. Es un formato, yo lo pienso así. Esa sería mi No, definición. me parece correcto decir que es un formato. O sea, tú creas, por ejemplo, el nombre, fino, perspectiva. Entonces tú dices perspectiva digital en vivo. Es como el podcast, el formato podcast, pero ahora en vivo. Entonces, pero deja de ser Sí. formato podcast, pues, como Exacto. un formato.
Ve que en un podcast puedes, incluso si se te salió una grosería, no pasa nada. No, No pasa nada, no pasa nada. Incluso en el episodio, ¿cuál fue? El de Luis. Yo dije una grosería al principio y yo la dejé. O sea, se te salió algo muy coloquial, muy de nosotros, chévere, la gente hasta lo va a disfrutar. Ajá. Pero en radio no puedes. No, yo Nada no. del lujo ni nada de lo que más tú digas, pues que eso no es una grosería. Y hablamos como, ahí creo que también hablamos de un tema de alcance, porque en radio tienes más alcance, o sea, Sí, yo llegas a más siento que el gente, alcance es más plural. más plural, es a Porque, todo, al que lo escuche. Sí, en podcast tú desde la creación, desde que tú te sentaste con Tú Rebeca, segmentas. tú dices ya va, ¿quién es mi público meta? ¿Cuáles son las temáticas que voy a abordar? ¿Cuáles son quizás el público principal que me va a estar escuchando? En radio tú lo sabes. Claro, por la marca, yo sé que en Éxitos a mí no me escuchan chamos que les gusta el reggaetón. Porque Éxitos 90.5, para los que no conocen el circuito, tiene música de los 80, los 90 y el 2000. Entonces es como que si no te gusta Michael Jackson, si no te gustó en sus momentos Maroon 5, o sea, En no vas a escuchar en éxito es que estaba ni tan joven. En éxito. No. ¿No? Ok, ya, continúa. La corta, porque qué pena. Me confundí. No, pero tiene ese estilo. Tiene es un ese corte, programa por eso de fue que una me emisora. recordó. O sea, recordamos, pero incluso no te vamos a colocar las chicas del can, no te vamos a colocar, ¿sabes? Nada de lo que tú creas coloquialmente que es lo que vivieron nuestros padres y que bailaron nuestros padres. No, es como aún más clásico. Es más clásico. ¿Sabes? Tú vas a estar de repente Baladas, disfrutando, sí, y canciones las primeras lentas. canciones de Ricardo Montaner, luego suena Oh, algo de man. Bruno Mars, pero no lo nuevo, ¿sabes? Sino lo que él lo hizo famoso en su momento, por eso se La llaman del piano. éxitos. Ok. Entonces, si no te gusta ese tipo de música, yo sé que no me vas a estar escuchando. O me escuchas porque eres pánica, vamos a escuchar así un ratito, le estoy escuchando. Claro, y te por ahí corto. segmentas también, sin embargo. Exacto. Tú puedes ir, yo por ejemplo puedo ir yo por ejemplo yo con un niño en el carro y pongo éxitos y el niño te está escuchando, Claro. que en el podcast es más difícil porque tiene que sentarse o por lo menos buscar Claro, específicamente claro, para exacto. verlo. Sí, por eso hay que tener más cuidado con lo que se dice, con lo que se habla. Y en el podcast no vas a tener más libertad. Y dices, mira, ¿quién me busca a mí? ¿Quién se toma el tiempo de buscar, de escribir, sea en la computadora o en el teléfono? Ya ahí tú sabes que es un público definido. Entonces la responsabilidad en radio, en diferencia de un podcast, es mayor. más grande, Total, mucho más totalmente. grande. O sea, por eso también siento que no todo el mundo puede hacer radio. Y creo que hay más oportunidad de quienes puedan hacer podcast. Ok, Eso sí, sí me total. explico. Sí, No es denigrar y no es decir tú eres bueno o No, eres malo. no, es que son cosas distintas. Pero la radio incluso a nosotros nos exigen, aunque no es del todo como obligado, porque hay muchas radios que no tienen locutores certificados, pero tienes que tener una certificación. Y quien da la certificación de locución es la Universidad Central de Venezuela. No es que yo hice un curso estos días que fui un Listo, par de ya. 3 días, no. ¿Por qué? Porque quien hace la certificación son ellos. Y el Ministerio de Educación, de Comunicación, perdón, te da el PNI, que es el Productor Nacional Independiente, Ujú. que ese es el otro código. Con esos dos códigos, tú dices, ya va, este hombre quizás no es el mejor, pero tiene con qué hacer radio. Claro, hay un filtro El podcast no, tú puedes hacerlo entre amigos, No, entre panas, imagínate. entre padres, en entre tu, cocineros. o en sea, tu como- casa con tu como tú teléfono y quieras. listo. Aquí estamos, mucho más tu relajado. casa. No, Venezuela ni hay un ministerio, Vamos a estar no hay un En una oficina. no hay un ente, digo yo, lo desconozco y si lo hay, me encantaría que lo colocaran en los comentarios. Pero El no ente hay, ahí. no hay un ente que te diga, Eduardo, Rebeca, cuéntame, o sea, cuál es el certificado que ustedes tienen porque los vi en Sí, sí, vivo ¿qué el es eso sábado hablando pasado. ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué O es? sea, ¿Qué YouTube es es eso? demasiado libre. Claro, Yo entre siento- sus detalles creo que ustedes me pueden colocar como que canciones o algo así. No. Obvio, claro. No, no esos puedes colocar detalles. eso. Eso ya es más limitado. De hecho, toda la musicalización del podcast de nosotros es específica. O sea, la hicimos con un DJ que se llama Omar. Gracias, Omar. Lo puedes buscar en su Insta como O sea, arroba- cada vez que escucho Omar, es que no, se me va la cédula con reggaetón. Dale Omar, deja el picha. Ok. Oh my god, oh my god. Oye, podemos poner la canción ahí de fondo. Pero mira. 5 segundos. Pero me da risa por eso, porque ustedes no pueden colocar la canción por más de cuánto tiempo. Creo que son 5 como segundos. 10 segundos. Ok, una cosa de así. que yo quiero, no sé, darle sentido a un episodio Ojo, pero con, esta canción yo creo que No sí. puede. con una canción completa no puede. Pero supieras que eso creo que O sea, es sí más se puede, común. cuando la canción ya tiene mucho tiempo se puede, y cuando tiene más o menos tiempo, pero no mucho, O sea, puedes un montarlo, éxito, pero no puedes generar ingresos con ese o sea, video. un éxito del 98 puedes colocarlo. Exacto. Porque ya es una canción que no está. Y quizás el YouTube no te diga nada, pero hay veces que te dice, mira, pero no puedes generar ingresos, o sea, no te la vamos a quitar nada, pero no puedes Otra de generar las ingresos. diferencias del podcast y la radio.
Ajá. En la radio ¿Sabes? pasan música. Porque ya la radio como tal, como señal, tiene unos permisos para eso. Claro. Yo tengo una pregunta. ¿En la radio compran las canciones o algo así? Compran las canciones, no las compran. O sea, porque sabes que se supone... Compran el derecho. Compran el derecho. Ah, ok. O sea, por lo menos cada radio, desde su inicio, ellos ya tienen, mira, mi estilo es este. Vamos a comprar una canción. Pues. Y ellos, y ellos tienen sus permisos donde ellos pueden colocarlas sin ningún tipo. O sea, ya con tener esa licencia y con tener ya, mira, ve, mi estilo es este, yo siempre voy a colocar este tipo de música, listo. O sea, no hay ningún problema. O sea, ellos... Porque todas, al menos que seas ilegal, obviamente que hay muchas emisoras ilegales, muchísimas. Hay más emisoras ilegales que legales. Ajá. Oh my God. Y ellas, o sea, es un desastre todo. Pero por supuesto no hay, Existen. no hay un ministerio que esté encima como debería estar, porque con Claro, el como que como hay en cosas que Estados sí, Unidos. cosas que Mira, no. Rebe, si tuvieses que comprar Exacto. una canción, ¿cuál comprarías? Está difícil. Porque me gustan muchas canciones. No, pero dime una rápida, así. La que se tenga en la mente para el podcast, obviamente. Al estilo de ustedes. The best day of my life. Ay, me encanta. Lo pusimos ya. ¿Y tú, Shaine? Eh, Para este podcast. En lo poco que conoces el podcast y que nos diste No ahorita sé, hablando. a mí me parece que el estilo es demasiado fresco. Yo escucharía Pompey Bastille. Ok, está bien. Sí. O Está sea, bien. no sé, me da como que energía. Como ¿Saben que la estamos pregunta yo no entre tengo panas. ninguna en mente? ¿Sabes qué? Se me fue. La que me recomendaste para Ah, ok, los pequeños esa, le deliciosos que pondríamos estamos esa. comiendo. Vamos a poner un nombre que va, Que es perfecto. arroba. Canos Bistró. Demasiado bueno. Sí, Demasiado ahorita vamos a bueno. comer pequeño, pero ya comimos en el pre-grabación, pues. Sí. Y Ok. yo necesitaba una canción de fondo para los videos y esa Y entonces canción me parece pusimos que- esa de... Yo creo que esa la podemos colocar bastante tiempo y no pasaría nada. Vamos a probar. ¿Ah? Probamos, vamos a ver. repente- Ponla, que Ahorita- suene. Ahorita y que pum, Nos video. bajaron el- Su video ha sido bañado. No, No. hombre, chico. Mira, Pero forma parte de las diferencias de la radio. no, creo que ya hemos tocado bastante. Chao, me encanta, me encanta. No te emociona. Gracias Te por provoca invitarme. tumbar la tela así, agarrarlo. No, ahora, ¿tú crees que el podcast, siendo sincero bastante con lo que explicaste, ¿tú crees que el podcast en cierta parte, y no hablo de este podcast en específico, crees que abarca algo de la radio, o sea, toma algo de la radio? Claro, totalmente. O sea, no me refiero a toma de que se inspira No, la no. radio, no, sino de que quita algo de público. No sé si quita algo, pero por lo menos tiene una ventaja que me encanta, y es que si yo no puedo escucharlo al momento del estreno, yo lo puedo escuchar cuando quiera, a la hora que Eso quiera, es genial. desde donde yo quiera. Si tú estabas muy emocionado por un invitado que yo tengo hoy en el programa, por ejemplo, Y no has visto el de nosotros, y lo puedes ver cuando quieras, o sea, ¿qué te Te pasa? dejamos aquí arriba la playlist. O sea, y valga la cuña, o sea, por lo La verdad menos es que- el programa con lujo de detalles, que es mi programa Ok. de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, lo puedes escuchar incluso por www.exitosfm.com desde cualquier parte del mundo, desde cualquier parte de Venezuela, desde el teléfono, desde la computadora. Pero si no me escuchaste de 2 a 3, Te fregaste. porque no queda colgado en la página y no queda grabado tampoco. O sea, porque no estamos ahorita en cabina, estamos haciendo los programas desde casa. Yo, con los pocos equipos que tengo, es para grabar, transmitir. ¿Sabes? No tengo a otra persona que me va Claro. a guardar el live y se va a quedar colgado en el feed. No tengo. Entonces, si no lo disfrutaste, ya, lo perdiste. Chao. Cosa que no tiene el podcast. Tú dices, ya va, el estreno fue tal día, ok, me perdí el estreno, quizás otros me están contando por ahí qué pasó. Pero yo después lo puedo ver cuando quiera. Sí, eso es Eso súper es un Por importante. eso. beneficio increíble. Por eso tienes que ir a ver nuestros episodios anteriores. Los 7 anteriores. Todos. Todos. Y tienes que comentar, si no viste los anteriores, no tienes que comentar en eso, comenta todo lo que querías decir aquí. Mira, en el episodio 2, me pareció que... Y esto es un espacio para que te expreses. O sea, me parece que ese es un punto, wow, de oro que tiene el podcast. Claro, lo otro, más allá de lo evidente, que es lo visual, que puedes mostrar algo en vez de explicarlo, aunque ahí compiten, o sea, porque hay personas que yo me imagino, y me parece súper emocionante, que prefieren describir, que la persona se lo imagine. A mí me encanta. Y eso, por lo menos, yo lo disfruto más haciendo cuñas. ¿Ok? ¿Sabes? Porque tú por lo menos le vas a hacer una publicidad de los pequeños. Ok. Y para tú deleitar el paladar del oyente tienes que
Enamorarlo. meterte en el texto, Y a porque veces- si no, la cuña no es efectiva, la publicidad no. Claro, no, resulta. obvio, no, tienes que jalarte. O sea, tienes que como que, imagínate ¿Sabes cuál el me, mejor cuál me, a mí me pequeño. gustó mucho una, que lo voy a decir y luego veo si le pongo el pie, no, la de Ultrabike. ¿No escuchaste la de Ultrabike? No. Que era... No, esa- pero tú eres, tú ruedas y eres un chamo atleta. No, pero es que, claro, exacto, porque en la de Ultrabike era, te decía, imagínate que sales, o sea, y te Creo que sí la escuché. imagínate que sales, vas con tus amigos, vas por el terreno, te ¿Y contaba tú te todo. imaginabas? No te vendían absolutamente nada y al final te decía Ultra. ¿Y tú te imaginabas En la rodando bici. en el circuito del Carnoco contigo? Exacto, entonces eso me gusta mucho y también pasa de que a veces no hay mejor imagen, o sea, a veces tu imaginación es mejor que el producto en sí, o sea, que te lo que imaginas y pasa mucho cuando lees un libro y luego ves la película en realidad. Claro. Te decepcionas porque ya tú tenías una imagen aquí. Total. Y eso hay que tener pinza. Yo en mi caso incluso tengo pinza para los clientes. Yo he rechazado clientes. ¿Y por qué no los has mandado para acá? Y Mira, Pero es que- yo no, pero tienes un podcast por ahí ¿qué que vas a tú hacer? sabes. No lo rechazas porque eres mala o porque, ay, sí, no, pero por lo menos por La el... pastilla. Sí, no, no sé, tiene alarma loca. También. Sino que de repente no va con tu marca, ¿sabes? Yo por lo menos me caracterizo que soy un poco seria en mi trabajo, o sea, yo no tengo el estilo de, hola, ¿cómo están mi gente? Bienvenidos. O sea, ni cuando No. hago animaciones Ok. de eventos, también he rechazado eventos donde me dicen, mira, tienes que estar gritando cada cierto tiempo, animando a las mujeres, a los no. hombres, no sé qué, o sea, eso yo no. O sea, No. para guerra de los sexos y esas cosas, no. Ay, no. No se me da. Ok. Y por eso, o sea, si viene de repente un cliente que también es un cliente más popular, ¿sabes? Que quiere una cuña como más, ¿sabías que no sé qué? O sea, no Tampoco. puedo. Y no lo hago porque quizás el dinero, todos necesitamos dinero. Claro. Pero si yo sé que no voy A dar sí. lo que deberías dar. No, o sea, no. Entonces, Quedas mal. Simplemente quedas mal. ¿Por qué? Porque tienes que amar la cuña. Exacto. Tienes que describir, pero mira, Eso también hasta como- lo más mínimo para que el Funciona cliente como diga, cuando "Yo quiero tienes una eso". marca y buscas un influencer. El influencer tiene que Total. ser como la marca, si no, no tiene A veces sentido. dices, tiene no, sentido. es que el influencer no sirve. No sirvió, mejor dicho, la elección que tú tuviste con la Exacto. persona. Porque la persona puede ser excelente para otro producto, Ok. pero no para el tuyo. Entonces, en radio pasa mucho eso. Nosotros no podemos mostrar, como en podcast, decir, bueno, sí, este fuego rojo es gracias a porque lo estás mostrando, o sea, tienes más detalles, a yo venderte un forro de teléfono que no estás viendo por radio. O sea, yo tengo que describirte todo, o sea, por qué lo tienes que comprar, porque te va a proteger, porque el material es excelente, porque es que al tocarlo, sientes no sé qué la textura, o sea, yo tengo que inspirar al otro para llegarle a través de la radio. Ella describe la gente y cuando ve el forro Y que, sencillito ay, ahí. sí. ¿Qué es De esto, Chañe? plástico. Ah, Chañe, ¿qué es esto? Pero ahí va la magia. Ahí creo que la radio también tiene que esforzarse un poco más. Eso era lo que yo quería decir, porque ya con todo lo que estamos comentando es que se refleja que en la radio hay que esforzarse muchísimo más. Sí, claro, no, Lleva no le más puedo quitar trabajo. esfuerzo a ustedes ni a los que hacen podcast porque me parece que es increíble. Nada más el trabajo que hicieron antes de montarnos aquí, yo lo aplaudo. Lo aplaudo totalmente porque O llegamos a las 6. las personas mentira. no lo ven. O sea, las personas ven cuando se enciende la cámara, Claro. ay, disfrutas y listo. Pero ¿qué pasó antes? ¿Cómo ¿Y organizar qué el pasó set? después? Todo el protocolo de los detalles de ustedes querer hacer Por eso te todo invitamos a bien. nuestra cuenta de Instagram, @perspectiva digital piso, para que veas todo el proceso. Porque se nota el talento y también tiene mucho esfuerzo. O sea, creo que la parte de esfuerzo es distinta, pero hay. Tanto en Claro. podcast como en radio. Nosotros Sí, tenemos ambas. que prepararnos muchísimo para una sola hora de radio. Y amigos me dicen, ay, tu trabajo, qué fácil es. Hablas una hora en la radio y ya, ay, para qué hacerlo fino. bien tienes que ponerle. Ya claro. pasas No. toda la semana buscando el invitado, confirmando el invitado, haciendo la producción, buscando el cliente, cobrando, llevando. O sea, tú haces Es un todo. trabajo. Haces todo. Y aparte prepararte, porque como locutor tienes que estar como actualizándote siempre. Claro. Nosotros no podemos quedarnos estancados, no, yo hice la certificación, ya, chao. No, No. tienes que estar leyendo, igual que ustedes, leer como que todos los días un tema distinto para que la creatividad Por aumente. ejemplo, los podcasts de series y de películas tienen Eso que tiene ver que series y ser, películas tienes que como locos. documentarte. Sí. Exacto, porque, o sea, vas a darle tu opinión, ok, que puede ser muy subjetiva, pero tiene que ser algo amplio, algo que a mí me Sí. diga, Algo yo quiero con ver. base. Lo tocas por encimita y Yo no quiero ver. imagínate. Ahora, hablemos de poder o de influencia. ¿Qué tú crees? Ahorita la radio yo creo que sigue teniendo más influencia que el podcast, pero ¿crees que en algún punto el podcast puede tener mucho más buena influencia sobre en dos cosas? Una, la cantidad y luego la calidad, pues, o sea, qué tanta influencia va a tener y qué tan grande puede ser. Mira, en influencia yo siento que están parejos.
Están parejos. Porque por lo menos tú puedes ver un podcast que tiene 100.000 visualizaciones. Y esas 100.000 personas escucharon que tú recomendabas Los Pequeños de Canoa. Ok. Son 100.000 personas A eso va a llegar a 100.000. que de los cuales quizás solo 10.000 van a consumir Los Pequeños. Ok. En la radio puede que te escuchen 100.000 o te escuchen solo 10.000. Pero o sea, normalmente en la radio no tienes cómo contabilizar. Menos mal que iba para allá. Entonces iba un para allá. detalle, no puedo quitarle ni más ni menos influencia porque a veces puede ser mucha, Y pero no- hay días que son no muy la bajos. pero no la mides exactamente. Hay días que a mí nadie me escucha. O sea, puedo asegurarlo porque hay momentos que, mira, escuchaste, Chay, esa hora no pude, estuve en el tráfico, estuve haciendo cualquier cosa. Bueno, en el tráfico porque No, estoy me en radio. imagino que siempre hay alguien que te escucha. Lo que pasa es que tú no lo conoces. Claro, yo digo que nadie, pero hay momentos que coinciden comentarios en Instagram o voy a un lugar y es como que, mira, el programa de hoy estuvo excelente el tema que hablaste de esto. ¿Sabes? Hay momentos que tú dices, sí, me escucharon hoy. Hay momentos que tú dices, no sé, pero es que como no hay un contador visible. Ustedes no tienen manera de Yo- saber. Yo creo que yo me. Mis jefes, como que en materia general del circuito de éxitos, creo que Caracas sí tiene como Un contador. algún Que te mide el medidor rating, que pues. pueda medir el rating. Me Pero imagino que nosotros tiene como que ver. locutor, decirte hoy, Rebeca Eduardo, ayer me escucharon 100 personas, no sé. Yo creo que por ahí pasa, y no te diría que conflicto, pero sí pasa el dilema que yo tengo con la radio. Digo, verga, pero ¿cómo yo controlo la Sí. cantidad de personas que me escuchan? ¿Entiendes? Por ejemplo, aquí yo veo la cantidad de personas que me ven, Claro. y por más que sea, no es que uno, ay, mira, me vieron 50, ya soy influencer, ¿no? Pero si uno Pero llevas controla, esa- uno más o menos esa puede, cuenta. puede controlar, pues, ¿entiendes? Pero, por eso te digo, no le puedo quitar influencia a la radio, porque nada más con estar en la radio ya tú eres muy influyente. Ajá, exacto. Y las personas ven como que el término influencers Ajá. de algo Como de de ahora, supergrande. De algo de- guau, claro. no. O sea, todos podemos influir en el otro. Sí. O sea, desde lo mínimo, desde que tú le digas a otra persona, mira, sabes que probé unos pequeños deliciosos. O sea, cada vez que tengas una fiesta, un compartir, tienes que pedir acá, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, nos encantó el sabor, el queso. Ya ahí, Una esa persona. persona quedó como que, o sea, Eduardo cuando me recomienda cosas siempre son Claro. ciertas, o sea, siempre, o sea, aparte de que tu personalidad lo transmite, Ahí ya ya tú tú estás eres influencer. influyendo, ya estás ahí. Claro. O sea, las personas creen que influir es porque tienes 50.000 seguidores, es porque tienes una gran masa. Todos somos influyentes. Claro. Y solamente con estar en el formato digital ya estás influyendo. Mm. Y si estás en el formato radial también. Viste, Ok. somos influencers. Sí, yo sabía. Ah, A mí me llamó la Nike ayer. Mira, que queremos que te pongas nuestras cross Nike para el programa, en vez de ir descalzo, una cosa así. Esta gente que hace Instagram Lives mientras está en radio, ellos ahí pueden contabilizar si alguien más los está viendo. Sí, pero los que te están viendo no te están escuchando. ¿Por qué? No te están escuchando en Radio. Radio, ¿me entiendes? sino por el live. Si tú consumes Instagram, yo no te voy a prender la radio de del carro, perdón, para escucharte. O sea, si yo estoy viendo Instagram en mi cuarto, te estoy escuchando ahí. Ok. Listo. O sea, no O sea, puedes contabilizar. contabiliza. Aún los taxistas, a mí me han escuchado en autobuses y me han dicho personas como que, mira, ¿sabes que venía el Qué BTR? Y el BTR venía full y estaban escuchando el programa. Qué O sea, ¿cuántas genial. personas pueden entrar a un BTR? Uf. ¿Sabes? Es súper... No, y aquí que lo ponen hasta, lo ponen como los pequeños mexicanos, hasta que exploten de gente. ¿Me entiendes? O puede que de repente el BTR venía vacío porque era radicalización y eran las 3 de la tarde. También. Y Sí, sí. es un tema, pero es interesante. Lo que hace es esforzarte por ser cada vez mejor. y llegar Ahora, a más en personas. ambos formatos lo que llena y a nosotros tres nos ha pasado, cuando alguien nos comenta, alguien nos dice, Eso de Claro. verdad. ¿entiendes? Ahí es Comparte el video, dice, mira, disfrútenlo. O sea, eso a nosotros es como que... cuando alguien te escribe, mira, chamo, me Si encantó. uno solo, tú eres feliz. Sí, Sí. sí. Con un solo Muy comentario. De ya- hecho, yo a mitad del podcast, cuando íbamos por el cuarto, quinto, yo dije, no está viendo tanta gente, pero me escribió una persona que no, obviamente no era ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermana, Eso ya es un éxito. porque ellos siempre me escriben. Aunque mi mamá, mi papá y mi familia en general son muy críticos conmigo. O sea, no son la típica familia de que, ay, no, buenísimo, todos los Ay, días. mi papá, sí. No, no, para nada. O sea, y yo sé que igual si ellos me dicen algo, Uno agarra, sí, o sea. es exigirme a mí ser mejor porque ellos quieren que sea mejor. Claro. Pero no son los típicos Eso es papás bueno. de que, ay, mi niña es una locutora, qué bella, el programa excelente. Todos los días mi mamá me saca un Yo tengo, un defecto mi mamá es del así, programa. mi mamá es Te así. comiste las heces.
Me pareció que el ritmo era muy lento, aburrido. Y por WhatsApp, chava, excelente, eres lo máximo. Chavo, ¿sabes qué? Esto me recuerda a mi papá. Papá, yo sé que tú estás ahí. Mi papá es un poquito más amoroso con este criterio, pero mi mamá es más... No, mi papá es el fuerte. exigente, porque él siempre me dice, no, mira esto, que... Pero él lo dice, o sea, porque yo sé que él quiere que nosotros Claro, me fascina esa... Como que no es una exigencia, son como... Son mejores. Las personas que sí, te ayudan a ser mejor, consejos. claro. Exacto. Porque no son consejos. críticas. Yo ni tengo siquiera son ambos. Mi mamá, por ejemplo, es muy, ay, eres lo máximo. Mi mamá Miguel, también. ay, qué bello. Mi papá es, le muestro algo, chamo, a todo. O sea, lo primero que me dice es un detalle. Todo estuvo excelente. El detalle, lo único es esto. que sí. Sí, de O de todo. repente en hablé todo. muy bien y no sé, hice un live y ya estaba viendo el live en la casa. Te tocaste mucho el cabello. Tú no puedes tocarte mucho el cabello. Sí. Tienes que ponerte más derecha, que estaba jorobada. Entonces, de repente lo di todo oralmente y... No. Y ya. Corporal, gestual, no No, es que no, mira, lo di no completo. la diste, hija, no la diste. Tienes Entonces, que eso ¿sabes hay que tomarlo en cuenta. Eso también es otro tema. Que cuando estás en la radio, nada más te están escuchando, no te están viendo. O sea, tú puedes estar grabando un programa de radio en pijama y nadie lo va a saber. Mira, eso yo lo disfrutaba antes. Porque yo decía, ay, qué bueno la intimidad de la radio. Y un día me fui, literalmente, o sea, no en pijama, pero así como que, ¿sabes? Esos jeans que te quedan así súper relajados, un suéter anchísimo, sin maquillaje. Ese día me había quedado dormida, llegué tardísimo a la radio. Y trabajaba en Unión Radio Noticias, que para quienes no saben también, es la única emisora a nivel nacional que no tiene música, es Noticias. Okay. Y los lapsos son súper más largos. Y bueno, nada, hacía noticias, estaba empezando, me fui horrible, literalmente. O sea, fue como que, bueno, estoy haciendo radio, lo importante es mi ¿Qué voz. querés, Charlie? Ya ese Eso día, te lo hubiese venido. no, pero ese día llegó un invitado, no recuerdo, era como un político. Ajá. Era súper importante, se venían las elecciones gubernamentales y con escolta, todo, con personal de prensa, una foto con la periodista, ¿sabes? Y recuerdo que ese día fue como un balde de agua fría, de decir, ya va, esto no lo puedes tomar tan a la ligera. Primero también por mi otra profesión, Ahorita que yo no estás soy en tu locutora casa. nada más, soy periodista. Exacto. Entonces, quien normalmente te busca, a veces no te busca por locutora, sino por periodista, y sienten ese, mira, aquí está la periodista, tal, vamos a buscar una entrevista con ella, toda la cosa, y tú de repente así, Y tú con tu suéter de Paul Frank. horrible, demacrada y ¿Y te tal, fuiste en flojo? ¿Cómo te fuiste? zapatos deportivos, pero super X, así, o sea, así como que yo estaba Si vas a O la sea, esquina a ajá. comprar. haciendo radio. Saliste a como comprar una estoy haciendo mayonesa y te ibas a regresar. Mira, y recuerdo que, o sea, tuve críticas de toda mi familia, de todo el mundo, porque no fue críticas, mejor dicho, como les digo. O sea, es como un apoyo, una ayuda. Crítica constructiva. Desde pues. ese momento, o sea, no es que voy a estar con nada todos los días, olvídalo. Tampoco así porque no. Pero siempre vas decente. Pero por lo menos tú dices, ya va, me voy a poner un corrector de ojeras. Porque Claro. tú no sabes quién, o sea, y después de ahí, que aprendí la lección, gracias a Dios, empezó a llegar el Pollo Brito. Okay. Llegó después, me acuerdo, Ronald Borges, nosotros lo Ajá. tuvimos en Unión Radio. Teníamos muchos invitados de artistas del medio Beyoncé. que llegaban de repente, porque yo decía, es que la emisora estaba en el Centro Comercial Zulia, ¿sabes qué es el Centro Comercial? Sí, Súper bueno. antiguo, además que estaba el supermercado que siempre estaba full abajo, el banco del gobierno, eso era un desastre. Yo decía como que, "Ay, no creo que los artistas lo traigan para acá". O sea, llegaban casi que incógnitos, sí, los Sí. subían porque había demasiada gente, el pollo llegaba con un sombrero, una cosa, unos lentes, y después salía, ya, arriba. Entonces tú decías, ya, tengo que estar, Siempre. Eso es tenemos que estar interesante. ready para todo. Claro. Incluso Eso es ustedes, interesante. porque de repente ya los han visto y Ajá. lo ven en la calle y es, Es como que, ¿what? Y no hablo solamente del físico, yo eso lo doy también en mis talleres de oratoria. La personalidad tiene que ser siempre antes, durante y después del trabajo. Claro. O sea, aquí eres súper serio, eres de una manera y de repente afuera eres Bochinche. Pasa, Muy que bien. pasa mucho. una pasa persona demasiado. totalmente distinta, grosera, mal hablada, el cliente se te acerca y como que no le paras, pero de repente Pasa. como no estoy en oficina. Claro, porque hay gente que cuando está en estos tipos de formatos de radio se transforma Sí. y deja de ser eso, esa, o y sea, deja de yo ser aquí ellos soy una mismos. persona pero estoy frente a cámara y cuando me apagan Ya, las luces, listo, ya. chao. Entonces no hablo solo de esto, porque esto es como un caparazón. Nosotros Sí. tenemos que estar No, internamente hay que ser auténtico. Hay que Eso, ser exacto. auténtico. demostrando quiénes somos. O sea, si tú eres deportiva toda la vida y relajada, sé deportiva toda la vida, o sea, relajada. Exacto. Pero no es como que de repente hago un look solo por el podcast y cuando estoy afuera,
Desastre. Háblame. ¿Sabes? Dígame, Ya, cuéntame, cuéntame. ¿sabes qué? Ahí entramos también en otro tema, siento que el podcast te da como más campo a ser tú mismo, a expresar tu personalidad Ok, sí. que la radio. Ok, sí. Porque por lo que estás comentando, o sea, la radio son como muy estrictos con lo que dicen, Total. la forma de hablar, pero el podcast es como muy libre. Tú Es- puedes decir lo que se te dé la Es gana. más democrático, pues. Yo con mis palabras. Podcast es democracia. Listo. Y no quiero decir que la radio es dictadura. No, Ojo con No. eso. pero hay como una línea editorial, por así decirlo. Es que aunque nos Está duela, llegando. yo sé que muchos periodistas que puedan ver este episodio van a entenderme, pero nos ha tocado, ¿sabes? Bajarle dos, guardarnos un poquito de quizás de lo mucho que queremos decir o transmitir, porque simplemente tenemos que respetar. Exacto, porque hay un límite. Hay un límite, tenemos reglas, tenemos a Conatel encima, tenemos una marca que hay que respetar, que no por ti otros van a perder el trabajo. Exacto. Tú piensas no solo en ti, piensas en el operador, piensas en que si cierran la radio se va la señora que nos ayuda en el mantenimiento del lugar. O sea, hay muchas cosas que siento que la radio te pone a pensar y decir, ya va. Ojo, Shaina, si vas a decir algo, piénsalo 3 veces. Claro. Ok. Es muy En el importante. podcast No, no, estás relajado. Como les decía, si salió una expresión muy coloquial, lo dejas pasar. No hay limitaciones ni de tiempo. En la radio cada sección, en mi caso, cada entrada tiene que durar máximo 5 minutos. Si yo me paso de 5 minutos por entrada, me llaman la atención. Si hablo menos de 3 minutos, me llaman la atención. O sea, es como... Tienes que estar ahí. A juro. De hecho, eso me acuerdo porque una vez me invitaron a la radio y de lo que te comentaba, y recuerdo que la locutora me decía, no, mira, estos son 10 minutos que vamos a hablar y ya. Y yo, ok, la presión. Y recuerdo Sí. que nos metimos tanto en el tema porque yo pensé que yo me iba a congelar, que no iba a decir nada, yo estaba súper No, nerviosa. más bien te falta tiempo. Después Y- de que ya se acabó. Sí. Sí, y ella me cortaba, ella me decía señas porque no, mira que ya listo, ya, comerciales. Y yo, ok, está bien. Y yo buscaba la manera así de cortarla, que no se viera que no se escuchara tan brusco, pero, y yo creo que esa limitación Sí. del tiempo. A mí me parece que ahí sí tienes que jugar con el cronómetro. Los Sí. tiempos también son reglas porque el tema tiene que salir a esta hora, la cuña sale a tal hora, el programa termina, o sea, un proceso. Claro. En el podcast, si Estamos aquí fluyó la hora. Si fluyeron 20 minutos, fluyeron 20 minutos. y que de hecho, si salió mal, lo volvemos a grabar, Y no listo. importa, y ya. Editaste, montaste, le colocaste la canción que tú querías. Acá no, incluso en la radio, el playlist no lo eliges tú. ¿Qué te No es que, ay, pero voy a escuchar, no sé, a ¿Quién Sam elige Smith. la playlist? Lo elige Caracas, hay un departamento de música quienes mandan por las emisoras del interior, mira, esto es lo que va a sonar esta semana. Qué Lo que hace la genial. operadora de acá en musicalización es escoger los temas, pero ya con un abanico, ¿sabes? Esto es lo que puedes poner. Tú colocas lo que tú quieras, pero solo estos. O sea, no es que, Exacto. ay, que me provoca escuchar un tema de Beyoncé de los mil tal. No. O sea, No. si no está en La que playlist te esta dieron. semana, esa es la que te dieron. Oh my god. En podcast, eso no pasa. Aquí creamos nuestra propia música, eso es así. Sí, yo soy DJ. No, mentira. Bueno, ya para ir cerrando, vamos con lo más actual. El tema COVID, el tema pandemia. Oh my god. ¿Cómo afectó a la radio? ¿Cómo afectó al podcast? O cómo benefició al podcast. Sí, Totalmente. Sí, no benefició. Es la palabra. Exacto, ¿cómo? La palabra. Bueno, ¿cómo lo afectó? Claro, pero si le hizo bien o que al otro se le hizo mal, ¿qué tan mal, qué tan bien le hizo? Totalmente siento que el podcast, mira, dice así. ¿Por qué? Claro. Porque estábamos más en casa. Dame contenido, estoy en mi casa. Eso no quiere decir que en casa no tengas una radio, pero yo conozco familias que no tienen radio en casa, Yo tenía, solíamos escuchar, ya no tenemos. pero no tienes. No ¿Por tiene. qué? No, antes teníamos una radio, estaba en el cuarto de mi papá y Se a veces, dañó. a veces mi mamá la ponía para cocinar y eso. Pero se dañó. Creo que se dañó. Y pasa que se dañó, ya se dañó. Ya, que da igual. No es lo mismo, o sea,
pon esto en una balanza. Ok. La necesidad de que se te dañe la computadora Que a se que se te dañe la radio. Claro, O sea, tú sales rápido y tú ya va, pero es que por ahí tengo el mundo entero, el internet a mis Exacto. pies. sí. La radio tú dices, Es la por radio. internet escucho la radio. Ajá. Ah. ¿Sabes? Por lo Claro. menos el circuito de éxitos, como les dije, tiene su página. Pero, nada más el hecho de tú decir, tengo que meterme www.exitosfm.com. También. Quizás depende de la edad también de la persona, porque si eres súper nosotros, tú dices, nada, quiero escuchar y la buscas y ya. Pero de repente mis papás dicen, qué fastidio. Préndeme la computadora, mi mamá no sabe manejar mucho la computadora. Mi mamá es de las que hazme la transferencia, colócame el Mi papá sí Netflix. sabe pelar flojera. Bueno, mi mamá quizás también sabe un poco, pero es como, hazlo tú. Exacto. Si yo no estoy, ella no va a buscar la radio. No. O sea, es más fácil quizás ella colocar en YouTube, porque YouTube ya viene hasta como una aplicación básica de los teléfonos, no es que la descargues. Mi teléfono cuando lo compré ya traía como una Listo. calculadora el YouTube. Mi mamá coloca cualquier cosa y se reproduce el video. O sea, así de alcance está el podcast. Y en cuarentena eso pasó. Sí. ¿Sabes? Los niveles fueron de alcance Y increíble eso explica el crecimiento de tanta de esta gente. tendencia y de este formato. De nosotros no, nosotros lo tenemos pensado hace 3 años. No, mentira, Sí, pero sí. ajá. Ujú. Pero la radio, por supuesto, no va a desaparecer. No. Sí, sí sentimos que hubo un bajón porque nosotros duramos 2 meses sin Sin nada. salir, o sea, sin decir hola, ¿sabes? Tú ahogado. Desierto, sí. O sea, tener una audiencia que de repente hizo así porque te sintonizó y me escribía y me decía qué pasó hoy, qué pasó mañana, qué pasó, qué va a pasar. No sabes qué responder al oyente, no sabes decirle, mira, si vamos a regresar. Nadie sabía en el interior qué iba a pasar, porque aunque muchas emisoras regionales se mantuvieron, era porque ellos son únicos acá, pues, ¿sabes? Tienen su marca aquí. Yo dependo de una marca nacional que Caracas diga, mira, no, la pandemia está fea. No sabemos hasta cuándo se clausura el edificio. Y nadie hizo nada, o sea, todo el mundo en casa esperando solo Pero, que dijera. Titanic. la verdad es que yo no he escuchado radio, te voy a ser sincera, yo no he escuchado radio en todo lo que va de pandemia. ¿Transmiten música nada más? No, en su caso nosotros no salíamos los ángulos regionales, pero salían los duros, como nosotros decimos, los grandes. ¿Sabes? Para nosotros los grandes son los locutores que tienen miles de años haciendo incluso radio y televisión simultáneamente. Ellos sí, con tapaboca, con todo el esquema de bioseguridad, muchos equipos se los llevaron a casa de cada uno de ellos. Imagínate. Y ellos sí siguieron saliendo todos los días. Entonces, gracias a ellos se mantuvo la fuerza del cliente Ah. sonando y rotando, ¿no? Acá. Pero Pero no ustedes salías como ancla regional. Entonces, claro. el público que nos escuchaba aquí en Puerto Ordaz, de repente dijo, bueno, me voy a escuchar lo que sale en Caracas, pero si no te gusta mucho lo de Caracas, que no creo que pase porque, ¿sabes? Son programas excelentes, pero a veces te están buscando a ti. Y aunque tú no lo creas, esas 3 personas que te escuchan diario Ajá. dicen, mira, pero es que a mí me gusta porque Que- Chaine da una que es muy receta importante diaria, que te está de motive. repente la señora que estaba esperando, yo tengo una sección que se llama Vida Natural, que es como un yerberito, ¿sabes? Así de Ajá. que tú hablas que puedes tomar de manera natural para los gases o para, Ok. para cualquier cosa así. A mí me encanta Hace un porque episodio de eso. me encanta, Sí. me encanta la medicina natural y la opática, la miopática, perdón, y ellos, con esos mismos doctores que conozco, ellos me daban tips. Entonces esa sección le gusta mucho a las abuelas, ¿sabes? Como que, ¿con qué mezclo la manzanilla para que me dé esto? Porque el colon no sé qué, ¿sabes? Eso Ujú. es una sección que a mí me pedían. De repente, si eso no lo tiene Caracas, la señora dice, Ajá, No, ¿para entonces, qué? va a pasarlo. O sea, esos meses a nosotros nos afectaron mucho. Sí, claro. ¿Qué estamos haciendo en este momento? retomando. ¿Sabes? No es lo Respirando mismo. profundo, trabajando desde casa, dando lo máximo, por supuesto, tratamos de que igual el formato suene muy limpio, así nos toque meternos en el baño, en el closet, lo que sea, pero que suene lo más parecido a estar en cabina. Y bueno, otra vez retomando todo la parrilla regional para que el cliente nuevamente diga, mira, aquí está Andrés, de nuevo. Yo creo que ambos formatos, tanto podcast como radio, tienen un gran reto. O sea, y creo que es el lograr el ponerle más producción aún, más influencia aún, el de, bueno, si vas a invitar a alguien, hacerlo con bastante anticipación, moverte por redes. Yo creo que si en ambos formatos, creo que el podcast es más sencillo porque ya uno está acostumbrado a ligarlo con un Instagram y pagas publicidad y le creas una estrategia y toda la cuestión. Yo creo que en la radio el reto pasa por ahí. Si yo hiciese radio, un ejemplo, y me lo imaginaba, yo digo que al principio, antes de empezar, o sea, yo por ejemplo voy a empezar en radio, entonces digo, no, yo quiero empezar en febrero,
para yo darle bastante rueda en la medida de lo posible. Mira, sería lo mejor. Bastante Y es la rueda al mejor, programa. Es que tú sabes de marketing. Y eso pasa, pero el locutor que no lo sabe, porque no todo locutor es comunicador social, ojo, Ajá. también, y tú dices, yo quiero ser locutor. Y de verdad eres muy bueno haciéndolo, pero no sabes nada de redes ni de... Pero es que ni tú de- puedes ser muy bueno, pero ¿qué tanta gente va a escuchar lo bueno Claro, que tú no eres? haces una campaña de intriga, No, o y- sea, no haces absolutamente nada, sino que empiezas, hola, buenos días, no sé qué. De repente la persona no sabe ni quién eres tú. Pero si haces lo que tú quieres hacer, te aseguro que la mayoría de las personas, o sea, ya van a estar con conocimiento, mira, ya yo he visto en redes, esto Y se va a eso, tratar de tienes, redes una vez que empiezas, y digitales. eso tienes que seguir, y tienes Claro. que seguir, y tienes que seguir, Y y eso Ese cansa. ha sido uno de mis puntos negativos, porque yo hago todo. O sea, Ok. tenía un personal antes, tenía un asistente de Y producción. no, y no hacerlo todo es muy complicado. Tuve es un complicado. productor A en mí su me momento cuesta hacerlo todo. excelentísimo, pero de repente, bueno, ya no están conmigo y yo hago la producción, yo busco el invitado, busco el cliente, hago el programa, estoy pendiente de la edición del programa, de enviar, de estar escuchando todo con el operador. Y las redes las abandoné totalmente, las redes de la cuenta del programa, Claro. en esta pandemia. Entonces se murió, o sea, se quedaron ahí. Los seguidores que están ahí están como que atentos porque gracias a Dios tampoco es que ya me dejaron de seguir todo, pero no he generado contenido y tienes que ir a la par. Y generar Porque la contenido toma radio, tiempo. exacto, la radio tiene que montarse con los medios convencionales, pero también con los medios actuales. O sea, no te puedes quedar porque es que en la radio nunca se usaba redes No, la sociales. radio es tradicional, déjate No, de eso no, de... la radio tiene Debe que ir ser. montada con la tecnología. Y en su momento yo me activé full con las cuentas, hacía mis lives desde cabina y tal, 8 meses después. Pasa por ahí en ambos retos y a nosotros también nos toca buscar al invitado, estar aquí pendiente. Yo Subir a las redes gracias sociales. a Dios nosotros, tanto Rey como yo, tenemos un equipo que hoy no vino, pero ajá, siempre Pero le está con mandamos nosotros. saludos. Le Siempre está pendiente. Sí, y conseguir esa gente que bueno, que se compromete y que te ayude, porque Hablas de algo muy importante. Compromiso. claro, Creo que es la clave de que todo fluya y que como grupo todo salga bien. Porque de repente la emoción, sí, vamos a hacer un podcast y de repente que no es Ajá, fácil, ¿lo viste? Yo no de pana puedo, no hago, no quiero. doy gracias a Dios que estemos nosotros dos aquí, porque Rebeca desde que nos conocimos ha sido muy comprometida y sin ella no pudiésemos haber hecho todo el podcast. ¿Entiendes? Aplausos. Entonces, Pero es que no, el vale. compromiso hace que todo lo demás se vaya dando. No, pero de verdad ha sido un trabajo mutuo porque, o sea, no, te claro, has movido. no, obvio. Aplausos Obvio. para Eduardo. Ya, ok, Eso. no suficiente. Pero sí, de verdad que es un trabajo en Y equipo, yo lo pues. felicito, o sea, yo tengo que felicitarlo porque yo no había ido a ningún podcast de invitada. Me limpiaron lágrimas. De me manera limpiaron. como invitada y que son súper talentosos, son súper organizados y está presente lo que quiero darle fuerza. El compromiso. Con compromiso logras todo lo que quieras en la vida. O sea, yo he tenido episodios muy malos en la radio, es decir, momentos en que tú dices, ay, que los clientes, que esto, que lo otro. Fatal. Pero el compromiso hace que tú sigas constante. Adelante. Fíjate hoy yo apenas hice mi busqué moto, Bueno, tú ¿qué conseguiste. no he hecho? ¿Qué no he Y hecho? Entiendo. también allí se añade al compromiso la pasión. También. No, claro. Porque cuando La tú pasión haces te mueve. algo que Porque te si no es gusta, como que, no Sí, sé te cómo. quedas, No se ahora puede de repente ya. digo, no puedo ir ya. Ah, no listo. voy. Y Rebeca, no tengo cómo llegarme, no tengo. Ya, Y no ya, se hace nada. se ¿Sabes? acabó. No, es como que vamos a buscar la forma. Sí, pues claro. Y cuando tú tienes esa pasión, cuando no se da, tú te pones triste. O sea, tú te afectas. Y de hecho, Claro. a mí me afectaba cuando cancelamos así de repente, a mí me afecta. Nosotros dije, O sea, yo esta semana que no pudimos, el día que pautamos principalmente, y tú dije, no puede ser. Ya va, pero se busca la solución. Claro. No, bueno, de verdad que muchas gracias por estar aquí. Hoy ustedes. estaban súper activas. De verdad, Lo que es Luis y ella, ¿Será mira. que somos locutores por eso? ¡Sí! Ah, por cierto, ahorita para despedir, vas a despedir tú con la dinámica que siempre hacemos aquí que se llama Prueba tu talento. O sea, la despedida la vas a hacer tú. Vamos a ver la diferencia entre un locutor y el Sí, otro. los ponemos en Instagram allá a competir. ¿Cuál despedida te gustó más? Comenta aquí abajo. Ok. Chingue, chao. Ajá. De verdad, muchas gracias por venir. De verdad, súper feliz con este episodio porque de verdad que escuché muy atenta todo. La verdad es que no hablé tanto como suelo hablar porque de verdad estaba súper Porque pendiente yo de lo que hablo quería. mucho, eso es lo que quieras. No, pero me gusta que tocaste y tocamos. O sea, yo normalmente cada episodio siempre estoy como que con el guión aquí. Pero tú entraste en el guión y tocaste el tema y saltaste de uno al otro sin que yo dijera nada. Yo, qué Con bello, una qué bello. facilidad, obviamente eso se nota. Claro. Y
de verdad súper feliz porque se nota cuando alguien habla de lo que sabe, de alguien sabe de lo que habla. Ay, Dios mío. Vamos a poner a Chani sola en el episodio ahí. Y que no, déjala ella que ya hable. Ella La gente no habla. nos quiere ver a nosotros. Ya. No, pero súper contento. Bueno, Muy agradecida. despide ahí con ambas cámaras, cámara 1, cámara 2. ¿Cuál? En ambas. ¿Cuál de las Con dos? ambas. ¿Cuál? Usa ambas. Bueno, nos despedimos del 8º episodio de Perspectiva Digital. Agradecida por la invitación con Eduardo, por Rebeca, porque me hicieron sentir en casa. Literalmente en casa, cómoda, feliz. Siento que no sé qué hora es, porque simplemente desde que llegamos fue como que todo fue fluyendo. Los invito para que nos sigan por las redes sociales, @ Perspectiva digital piso. y Dime Eduardo. @becortego.ph. y @chainechan, Chaine con doble N, Chan con G al final, también para que me escuchen porque tienen que disfrutar de podcast y también tienen que escuchar la radio Eso, de lunes a viernes de 2 Ajá. a 3 de la tarde con lujo de detalles por Éxitos 90.5 FM. Para mí un placer y espero verlos pronto. Muchas gracias.